Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, Ya, y con audífonos. también. Hola, hola, me faltan los demás. ¿Me escuchas, Jaime? Hola, Jaime, ¿sí me escucha? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Los, au- Se le escucha bajito. los audífonos me están fallando. Déjeme ver un ratito. Ahí se me escucha. ¿Me escucha, Jaime? No, ingeniero, se le escucha, pero, o sea, se le escucha, pero súper que bajito. Dentro del plan, ustedes saben, ¿no? Dentro de los 5 semestres, en el primer semestre no tenemos componente práctico. Simplemente sean unos talleres, ustedes los estuvieron, talleres de refuerzo a lo de primero y como previa a lo de segundo. Ahora, los proyectos que corresponden al componente práctico son un reflejo de lo que ustedes han aplicado, ¿no? Han aplicado. Sus tutores empresariales, yo soy el tutor académico, sus tutores empresariales, o sea, las personas que los tienen a cargo, Dice el Lincoln que lo acepte, Inge. a veces sugieren, a veces sugieren temas que se vuelven que son una necesidad para la empresa, ¿ya? Pero estos temas tienen que ir de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen, que ustedes van recabando a lo largo de su vida académica. Pues no, por ejemplo, a los de segundo, no le podemos dar, por ejemplo, ahorita un simulacro, ¿no? Las componentes de un simulacro las vemos a partir de cuarto y quinto, ¿cierto? ¿Ya? Un plan de emergencia también tiene componentes un poco más elevados, entonces hay que buscar temas acerca de los temas, hay que buscar temas que estén a su alcance, ¿no? Que abarquen conocimiento que ustedes ya hayan visto o por lo menos estén en capacidad de comprender. Ahora, si es conocimiento nuevo, si ustedes están dispuestos a aprender en el camino y a plasmar ese conocimiento tratando, intentando en ese proyecto, ok, ya, pero siempre de la mano de su tutor empresarial. Con Mariuxi no va a haber ningún problema, ella tiene todo el espíritu colaborador, ¿cierto, Suani? Así es. Ya, Mariuxi es un angelito. Lo que me preocupa es acá en Arca, porque la presión es mayor, la presión es mucho mayor, hay más cosas que hacer, ¿ya? Entonces, menos brillo, menos perfume, eso sí les recomiendo, ¿ya? Que se pongan más al ataque, que se pongan más a la tarea, o sea, yo sé que van a estar 8 horas full, a veces hasta fines de semana, y satisfacer un tema acerca de una necesidad que tenga la empresa, ahí entró George, acerca de una necesidad que tenga la empresa es el éxito, pues no. Y si esto se hace realidad, o sea, se lo implementa, recuerda que implementación es nada más que pasar lo que hay en el papel a la realidad, ¿cierto? Eso se llama implementar. Antes de eso queda en proyecto, queda en estudio,
queda en, bueno, en estudio de factibilidad, queda en propuesta, ¿ya? Todos esos términos pueden llegar a ser sus temas, ¿no? Entonces, Ingeniero, buenas noches, ingeniero. Disculpe que recién me puedo conectar, ingeniero. buenas noches, George. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Pregunto. Yo sí, este ingeniero. Ya, correcto. Ya. Todos los que tenemos tutorías con usted, ingeniero. No, tengo los de la tercera corte que son Ah, falta Jefferson. de titulación. Sí, Jefferson no confirmó. Ahora, tenemos un formato ya establecido, no tienen por qué romperse la cabeza. Esto no es un documento nuevo, es un documento ya repetitivo. Hay un formato establecido que ya se los voy a compartir. Déjenme compartir pantalla aquí. Ya, y nos vamos a los portafolios. Creo que está en este portafolio, creo que está del 2021 1S. Déjeme ver acá, manejo tutorías prácticas. Tenemos todavía el formato de, vea, para proyectos duales, esta es la última actualización, 2019. Entonces, tranquilamente nosotros podemos compartirlo aquí mismo o también por WhatsApp. ¿Ya? ¿Dónde es esto? Al chat, en el chat, ¿cierto? Lo primero que les voy a compartir es ese modelo del formato, pues no, la estructura, donde está la estructura. Ese es bastante didáctico, ese modelo. Ustedes les dicen ahí todo lo que tienen que hacerlo y cómo lo tienen que hacer. Entonces, ¿de dónde pueden obtener la información? ¿Qué fuentes son válidas? ¿Qué tipo de información hay que recoger? Hablo acá de, ya, escritorio, portafolios 2021S, tutorías. Ya, déjeme ver temas y objetivos de proyectos. Proyecto, guía. Guía para la elaboración de proyectos duales. Descárguense eso, que es un documento que van a necesitar. Ahora vamos a ver otro documento. Guía de tutorías, materia de riesgos, Nieto Segura, rúbrica. Aquí yo tenía una que se llamaba estructura. Para explicarles, ¿no? Como les decía, su proyecto tiene que ser relacionado a un tema que necesite darle solución, que se necesite darle solución bajo la supervisión de su tutor empresarial. Nosotros los tutores académicos no hacemos más que guiarlos en la estructura, pero el tema mayormente lo escogen allá y nosotros solo acomodamos, ¿no? En cuanto al tema, vemos la cantidad de palabras, ¿ya? Déjeme ver estructura aquí. En Excel creo que estaba. Estructura, proyecto de investigación. 11 de mayo, está reciente. Ya, listo. Todavía está vigente esto. No sé si esté compartiendo la pantalla, creo que no. Ya voy a compartir. Entonces, si nosotros abrimos el documento que les decía, la guía que les acabo de pasar, y también les voy a pasar el Excel. Déjenme grabarlo como aquí de una vez. Déjenme recuperar lo que no sé dónde está. Ya. También les voy a compartir la estructura y luego se las explico, ¿ya? ¿Dónde está? Allá, acá. Grupo, rúbrica. Vamos a 2022.
Estructura proyecto de investigación. Déjeme cerrarlo. Ya, confirme si les llegó, por favor. Con esos dos documentos va a ser suficiente para la elaboración de su proyecto. Una nos dice cómo hacerlo, que es la guía, y la otra nos dice el orden en el cual debe llevar. Me avisan si alguien no lo puede descargar, ¿sí? Correcto. Acerca de los portafolios, aquí les enseño tanto que les interesa la calificación al final a los estudiantes. Es típico, formulario, vacaciones, constancia. Al final se emite una matriz, ¿no? Una matriz de prácticas preprofesionales. Ya, por ejemplo, estas son las fichas de evaluación. Aquí se las muestro, que las tengo en PDF. Estas son las fichas de evaluación que corresponden a cada estudiante. Ya les entregué a sus tutores estas fichas en físico, ¿ya? Y sus tutores aquí plasman la opinión que tiene cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes. Esto es personal, una hoja por cada uno, vean. Entonces se ven aspectos como la asistencia, el cumplimiento de horas prácticas programadas, el aporte de sugerencias, ojo con esto, sugerir, o sea, no es solo obedecer por obedecer, ¿no? Si ustedes tienen la capacidad de opinar y sumar, no tengan miedo de hacerlo. Claro que hablando con mucho criterio también, ¿no? Demuestra competencia, demuestra responsabilidad, ¿ya? Llamado de atención, ninguno. Acá, principales dificultades, déficit de conocimientos previos. Esta es la de Libia, por ejemplo, ¿ya? Acá, continuar estudiando temas relacionados a la carrera y de seguridad industrial para su formación. Correcto. Andrés Ramírez. Listo. ¿Ya? Entonces, esta es la ficha que voy a receptar yo al final de sus prácticas. Vámonos con nuestra guía. ¿Dónde metí la guía ahora? Aquí. Vámonos con nuestra guía. Aquí tenemos de junio de 2000. Esto ya va a ser cambiado. ¿Va a ser qué? Va a ser, incluso pueden trabajar sobre esta misma guía, verán. Pueden trabajar sobre esta misma guía, ¿ya? O sea, la copian toda, la pegan aparte y en esa nueva guía que ustedes ya han copiado, van guiándose sin borrar nada de los que les tratan de explicar, van elaborando, ¿no? Van escribiendo lo que corresponde a su tema, sí, a su problema, a dar la solución a su problema. ¿Ya? Formato general, dice, formato es la forma, ¿no? Dice, el texto deberá respetar las normas, estructuras, ortografías y puntuación del idioma castellano. Se recomienda que en la redacción de texto se use la forma impersonal, inclusive en los agradecimientos. Se debe evitar la escritura de los verbos en gerundio. El verbo está en gerundio cuando tiene sufijo ando, yendo, yendo. ¿Ya? Trabajando, analizando y cosas así. El título de los gráficos y tablas, ¿ya? Que son dos cosas diferentes. Tablas son aquellas que tienen datos numéricos, ¿cierto? ¿Ya? Y los gráficos son los que ayudan a plasmar en un gráfico esos mismos datos numéricos. Una cosa es tabla y otra cosa es un gráfico. Otra cosa es una imagen. La imagen no tiene datos numéricos. Correcto, son tres cosas diferentes. ¿Ya? Estas son las condiciones para la escritura, ¿no? Todo escrito en Times, ¿ya? En Times, tamaño 10, los títulos de los cuadros y tipo cursiva, ¿no? Sin negritas. El tamaño de la presentación es en A4, el tamaño de la letra general es en Times 12, para títulos primarios es Times 14. Ya vamos a ver cuáles son los títulos primarios. Los títulos primarios, como este,
es el primer orden en importancia, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra materia, el primer orden sería, Carlita, electricidad, ¿no? Electricidad, radiación y magnetismo, correcto. Ese es el título principal de la materia. Luego de eso vienen las unidades, el nombre de cada una de las unidades, ¿cierto? Ese sería un título secundario de menor jerarquía. Por eso es que aquí dice 1.1. Quiere decir que 1.1 está contenido dentro de esta materia, ¿cierto? ¿Ya? El 1.1 sería, por ejemplo, campos eléctricos, ¿ya? Y dentro de la unidad de campos eléctricos ya sería un subtítulo con estas características, minúscula y negrilla, tamaño 12. ¿Ya? Si nos vamos a la estructura, esto sería un título de primera jerarquía, de primer nivel, ¿ya? ¿Qué título, qué características tendría ese? Tendría características de tamaño 14, ¿cierto? Estas características. Mayúscula y negrilla centrado, tamaño 14, ¿cierto? O sea, con esas características va capítulo 1, capítulo 2, tema o portada, ya índice general, esos títulos principales van con esas características. Ya esto, certificación del tutor, certificación de docentes correctores. Vea, todo esto es lata y ya vamos en la página 13. Resumen, abstract. Ya capítulo 1 también es tamaño 14, negrito centrada. Este ya es un título de segundo nivel de jerarquía. Correcto. ¿Qué características tiene? Mayúscula, tamaño 12, ¿cierto? Marginado a la izquierda. Y dentro de esto se puede mostrar un subtítulo, el cual puede ser así, ¿no? Así, ¿no? ¿Ya? Y ese ya iría con minúscula, ¿cierto? Así. Correcto. Ese sería un título ya de tercer nivel de jerarquía. Correcto. Entonces, para que organicen bien su información. Ahora, Entonces, los dos primeros, ingeniero, con mayúscula total, entonces, los dos primeros. ya, pero el más importante con tamaño 14 y el segundo de importancia en tamaño 12 y centrado, corrido a la izquierda. Correcto. Los principales van centrados, tamaño 14 negrilla, todo mayúscula y acá tamaño 12, marginado a la izquierda. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto a la forma, vean que ya está. Esto lo van a respetar, todo esto lo van a respetar. Solo van a escribir, por ejemplo, aquí, antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Antecedente es todo lo que sucedió, o sea, las razones previas que sustentan su tema. Correcto, por ejemplo, a ver, un tema por ahí. ¿Quién es el que me sugiere por ahí un tema? Escuché allá en el municipio que quieren hacer Implementación de las brigadas. implementación de las brigadas, correcto. Vean, por ahí vamos ya errando en el título. Una brigada no se implementa, una brigada se conforma. ¿Correcto, Pomposita? Ya, ingeniero. ¿Ya? Vean que Eso es lo que vimos ahorita en cuarto semestre en plan de emergencia. eso lo dieron. Claro, recién eso lo vimos ahorita en cuarto semestre. ¿Ya? Con el ingeniero Silva. Correcto. Se implementan, Pomposita, se implementan las cosas. Las personas no se implementan. ¿Ya? Las personas se forman, se organizan y dentro de esto se conforman ese grupo de personas. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los antecedentes? Dice, provee información del trasfondo del proyecto, incluyendo información, síntomas de las variables del tema. ¿Cuáles serían los antecedentes en el caso de Pomposita de las brigadas? ¿Ya? Por ejemplo, en el departamento tal del municipio, históricamente, ante los sucesos telúricos, para esto hay que tener lata, pues, ¿no? Telúricos acontecidos, y así, ¿no? Acontecidos, ¿ya?
siempre hizo falta, o para una buena guía, por ejemplo, para una buena guía acerca de los planes de evacuación o para dónde tiene, para las funciones que tiene que cumplir cada persona en esos casos específicos, y así se van de largo, ¿no? Mire, usted para decir solo que una brigada hace falta, usted puede escribir todo un renglón. Y si lee todo ese renglón, le está diciendo solo la idea de que la brigada históricamente ha hecho falta. ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es la tarea principal que tienen en esta parte del tema, en antecedentes? Es esbozar las ideas y ampliarlas, ¿no? Ampliarlas. Por ejemplo, antecedentes, la importancia del tema, qué tan importante en este momento es la conformación de esas brigadas. Resulta importante, ¿por qué? Porque estamos nosotros en un enjambre telúrico en el Ecuador, ¿cierto? En toda la costa sur del Pacífico. Enjambre quiere decir movimientos telúricos repetidos, ¿cierto? Grupos de estos sucesos, ¿ya? Fundamentos empíricos del problema, o sea, qué es lo que ha pasado, ¿ya? Con casos reales, si son casos reales, decir la persona que opinó sobre eso y tal. Implicaciones, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Cuáles han sido las implicaciones, los resultados de no contar con esa brigada hasta ahora o esas brigadas? ¿Ya? Y las significaciones, ¿no? ¿Qué significaría para ese departamento? ¿Ya? ¿Qué significaría para ese departamento el que las brigadas se conformen? O sea, ¿en qué sumaría? ¿Ya? ¿En qué se beneficiaría? ¿Y quién se beneficiaría? ¿Ya? Establece el esquema del proyecto para una mejor comprensión. Recuerden que un proyecto y más su proyecto no es más que un libro. Imagínense ustedes que ustedes terminan su proyecto y lo ponen en la biblioteca, lo imprimen y lo dejan en la biblioteca del instituto, ¿cierto? ¿Ya? Porque es un libro de consulta. Si viene una persona que no estudia su misma carrera, que no estudia seguridad y prevención de riesgos y necesita sacar información, esa persona debe tener la posibilidad de entender, comprender todo lo que dice ahí. Por eso es fundamental el que utilicemos lenguaje informal. ¿Qué quiere decir lenguaje informal? Lenguaje informal quiere decir aquel lenguaje coloquial que sea entendido por cualquier persona que tenga cultura general. ¿Por qué? Porque si le metemos mucha terminología técnica, ¿ya? Muchas palabras relacionadas a la profesión, ustedes saben que toda profesión tiene su lenguaje técnico específico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablan entre los médicos y nosotros nos arrimamos a tratar de escuchar, hay muchas cosas que no vamos a poder comprender, ¿cierto? Si escuchamos hablar a dos psicólogos, ¿ya? Seguramente no vamos a comprender en su totalidad esa conversación. ¿Por qué? Porque están hablando en un lenguaje técnico específico de esa profesión. Nuestro proyecto tiene que estar plasmado en un lenguaje de fácil comprensión, ¿ya? Que sea fácilmente entendido por una persona cualquiera. Correcto. Ahora, el título. Vamos al título. Las características del título. Aquí, certificación. El título tiene unas condiciones que cumplir. Estas condiciones. ¿Ya? Debe tener menos o hasta 15 palabras. Si se corta la reunión, se reconectan de nuevo. Debe tener menos o hasta 15 palabras. O sea, tenemos que utilizar las palabras precisas y las justas, ni una más ni una menos. Ya a Pomposita ya le corregimos una, ¿cierto? ¿Ya? Debe resumir el resultado clave. Debe resumir el resultado clave. No se permite el uso de abreviaturas, siglas ni jergas idiomáticas. ¿Ya? Redactar el título de la investigación con base en los siguientes aspectos. Se construye con palabras clave de la investigación con base a la revisión de literatura. ¿Cuál sería para el caso de Pomposita ese título?
sería, pregunto Pombosa, el resultado final, o sea, ¿tienes la seguridad de que lo que ustedes plasmen en el papel se va a ejecutar? O sea, hay toda la voluntad de parte de su jefa y toda la voluntad de parte de la empresa o del departamento de hacerlo, o sea, de pararle bola a su estudio, a su proyecto o no, o solo va a quedar en un proyecto en el papel, en una No, propuesta. sí, ya hoy dimos la capacitación de evacuación a los trabajadores, a los brigadistas. Ya, entonces, su tema sería conformación de brigadas, ¿cierto? Conformación de brigadas. ¿Qué tipos de brigadas? ¿Cuántos tipos de brigadas hay? Las cuatro. Las 4, La correcto. primera auxilio, Pero si tú evacuación, englobarías todas las 4 en una sola palabra, se llama brigadas de, emergencia. correcto, brigadas de emergencia. Recuerden que el título tiene que abarcar cosas macro, o sea, lo más grande de su tema. Correcto. Conformación de brigadas de emergencias, ¿ya? Vamos respetando esto, lo de acá. Ojo, ya tenemos, ¿no? Se construye con palabras claves. Solo hemos utilizado palabras claves en este momento. Conformación, brigadas y emergencia. Correcto. ¿Ya? Es más, si lo dejáramos ahí, ya sería un tema. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué departamento lo hacemos? Eso ya es el complemento para completar el título. Pero 1, 2, 3, 4, 5 palabras ya han sido suficientes para nosotros tener una idea clara de qué se va a tratar este asunto, este proyecto. ¿Ya? Ahora, conformación de brigadas de emergencias. Vamos a ver el orden, ¿no? El orden que debe de llevar. Dice, debe de mostrar una respuesta a la problematización planteada. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes ahí? ¿El problema en qué caso? El problema que han tenido históricamente en los antecedentes es que en casos de movimientos telúricos o de alguna emergencia no han sabido qué hacer, ¿cierto? Exactamente. No han sabido qué hacer. Entonces, esa es la problemática que han tenido. Principal. De ¿Ya? conocimiento, falta de conocimiento. Desconocimiento, desorganización, falta de voluntad de aprender, de conformar las brigadas y todo. Me decía Mariuxi que no hay la voluntad de los trabajadores para, o sea, que no les dan importancia, mejor dicho. Exactamente. Dice, debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué y para qué? ¿Qué? ¿Qué? Conformación de brigadas de emergencias. ¿Para qué? ¿Para qué? Pregunto. ¿Para qué se conforman brigadas de emergencias? Para salvar la integración, la integración de las personas. Ya, entonces, para conservar la integridad física, ¿cierto? Sí. La integridad física, miren que ya son palabras un poco más técnicas, ¿cierto? La integridad física de los colaboradores, pudimos haber puesto trabajadores o pudimos haber puesto empleados, pero pasa que con este término encerramos a los dos. Recuerden que en el título va lo macro, lo más grande, ¿cierto? Si ponemos trabajadores como que te quiere decir aquellas personas que no trabajan en oficina, ¿cierto? Y si pones empleados, te configura a las personas que sí trabajan en la oficina, pero no los que trabajan fuera de las oficinas. En cambio, los colaboradores ya engrupa a los dos, abarca a los dos grupos de personas, a los dos tipos de personas, ¿ya? Entonces, ya está. ¿Qué conformación de brigadas? ¿Para qué? Para conservar la integridad física de los colaboradores en casos de qué? ¿En casos de qué, Pomposita? De emergencia. De emergencia. ¿Ya? Ahora mire que se repite la palabra emergencia, pero ya le vamos a dar solución a eso. ¿Ya? ¿En dónde? ¿Cómo se llama la empresa, Pomposita?
EDACE, ¿Cómo? EDACE, EDACE, así. EDACE. No, no. EP. La E, la P. Empresa Punto. pública, Punto DACE. DACE, así. Ajá. Ya, pero no podemos poner abreviaturas, miren. No se permite el uso de abreviaturas. ¿Y qué es EP? Empresa pública. Es una abreviatura, ¿cierto? En la empresa, Empresa pública. en la empresa pública, DACE. DACE es un departamento, ¿cierto? ¿Ya? DACE es un departamento del municipio, ¿cierto? Y no es DACE, sino es Dirección de Acción Social. Claro, sí. Departamento de Acción Social y Educación se llama. ¿Ya? ¿Sí o no? Es el desarrollo social y educación. Sí. Desarrollo y Acción Social para la Educación, algo así se llama eso. Y eso Sí, de desarrollo criterio, ellos están ahorita regalando hasta becas y también tienen tecnología superior en prevención de riesgo laboral en Argos. Ajá. Hay que hacerlo bonito desde mi criterio, ¿no? ¿Ya? Correcto. Entonces vean, estamos más o menos conformando el título de Pobocita. Conformación de brigadas de emergencias para conservar la integridad física de los colaboradores. Pero sucede que aquí tenemos ¿cuántas palabras? Tenemos 26 palabras. Tenemos que dejarla en 15. ¿Ya? Tenemos que dejarla en 15. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ¿dónde le quitamos palabras? ¿Dónde le quitamos 11 palabras a este título que está completo y supuestamente ni una palabra sobra y ninguna palabra falta? La palabra conservar, ingeniero, que queden nomás emergencias para la integridad física. Correcto, miren. Miren. Conformación de brigadas, suficiente. No hace falta este de emergencia. ¿Ya? Porque acá ya está emergencias. ¿Ya? Entonces, para reaccionar en caso de emergencias, lógicamente las brigadas van a ser de ese tipo. ¿Ya? Conformación de brigadas de emergencia. Hemos obviado ¿cuántas palabras? 24, 2 palabras menos. Y así vamos mejorando, ¿no? Conformación de brigadas de emergencias para conservar la integridad física de los colaboradores. ¿Ya? Esto es obvio, ¿no? Esto es obvio, ¿cierto? Ese es el objetivo fundamental de toda brigada. De toda brigada. No es capacitar, ¿cierto? Es conservar la integridad física en esos casos. Entonces, también se puede obviar ese asunto. No sé cuántos minutos me quedan, menos de un minuto. Se vuelven a conectar. Conformación de brigadas para conservar la integridad física en los colaboradores. ¿Ya? Entonces, este para también se obvia para reacción en casos de emergencias en la empresa pública DACE del municipio.